Vamos a ver, ya estoy en vivo. A ver si de pronto empezamos a esperar que la gente se vaya conectando poquito a poco. De todas formas, tal vez esto pues igual va a quedar grabado para que lo vean después. Y bueno, la idea de si se alcanzan a conectar es que si quieren compartir algo sobre lo que han ido sintiendo con respecto a los movimientos astrológicos o algo les ha llamado la atención, pues que me lo pregunten y aprovechen el espacio. Ahí saludo a los que se van conectando, saludo a Daditos. Y bueno, hace mucho no, bueno, hace como unos más o menos, tal vez unos 2 o 3 meses que no hacía vivos y estaba yo también como en un proceso de como de conectar con el termostato astrológico también, como para mirar hacia dónde va la marea. Entonces, pues estamos en un mes, estamos en un momento también muy clave. Yo por ahí les comentaba que con la luna nueva que tuvimos el 14, ahorita con la luna nueva en Géminis y la entrada ya a junio pleno, empieza a abrir ese capítulo importantísimo. Pues una cosa que va a ser como, yo creo que es como un no sé si puede ser como un cambio de guión de lo que estaba sucediendo, de lo que venía sucediendo en el año. Una revelación también para muchos como de la dirección, qué tengo que hacer, para dónde tengo que ir, como ciertas pistas sobre ese tema. Y además tenemos, hola a los que se van ido conectando, hola a Jenny, hola Vivi. ¿Cómo estás, Vivi? Qué rico que es tenerte por acá. Bueno, entonces tenemos muchos aspectos ahorita cerrando el mes, o sea, en la segunda quincena de junio, es como que se reavivó muchísimo todo el tema, todo, pues la energía ya venimos de un boleo y de mucha energía en signos de aire y de fuego, dándola, y eso nos tiene en un lugar también de mucho trabajo, muy incómodo, ha sido un año tremendamente incómodo, pero como que no tiene que haber mucha actividad, o sea, todo el tiempo es como que te pide acción, ¿sí? Y lo bonito de esta temporada, también marcada con el solsticio, que es el sol entra a Cáncer, entramos otra vez en un terreno de agüita y con el Mercurio retrógrado, que no hay que despreciarlo, porque este Mercurio retrógrado va a retrogradar en Cáncer también, entonces todo esto viene también con un mensaje y es un balanceo, cómo vamos a equilibrar toda esta energía loca que se viene dando también en nuestra mente en el tema de toda la acción también que nos ha pedido el año, como el cambiar de lugar, el tomar decisiones, ese tema está en un momento muy caótico y creo que el momento viene a darle un poquito de balance y suavidad por las fuerzas que se ponen en Cáncer. Entonces eso, esta semana es una semana después de la lunita nueva que tuvimos en Géminis, tenemos una Venus muy social, muy activa, buscando conexión con los planetas, entablando conexiones con los 3 planetas transpersonales, con Urano, con Neptuno y con Plutón. Toda la semana ella está tratando, o sea, tratando también como de, bueno, tratando no, ya realmente está estableciendo como el vínculo. Son aspectaciones muy positivas, solo la de Plutón tiene que ver un poco, a ver, ¿qué es Venus en Leo? Bueno, Venus es el encuentro con el valor y con el placer. En Leo, pues es un florecimiento de querer hacer, querer crear, una conexión también con el amor, con querer también como salir y vivir la vida, ¿no? Entonces hay algo que cuando se conecta positivamente con estos planetas de gama transpersonal, se profundiza la experiencia del placer, del amor, porque tanto Urano como Neptuno están captando un terreno mucho más auténtico en nuestros gustos personales, en lo que queremos, en lo que nos gusta hacer, en el espacio también que llamamos vida, ¿no? Como reconectar con esa chispa, pero al mismo tiempo también como elevarla, ¿no? Elevar ese espacio, y también ese espacio de valor, y creo que también el fuego está estimulando mucho la potencia creativa del momento. Con Plutón lo que está sucediendo, hoy es 18, ayer fue exacta, pero todo eso está fuerte esta semana. Con Plutón tiene que ver mucho, Plutón está en Acuario y la oposición de Venus con Plutón que dura toda la semana, y yo diría que más o menos como está, puede ser hasta el lunes de la semana entrante, más o menos, lunes, martes,
tiene que ver mucho como con el darse cuenta uno, es como esa sombra que proyecto en el tema de lograr un estándar o ser admirada por un estándar allá afuera, es esa sombra colectiva, social o de tendencias que te pide algo, siento que me están exigiendo esto, pero es mi propia sombra, ¿no? Como que se está proyectando y yo quiero darme cuenta de esto para recuperar mi valor y volver como al núcleo auténtico de mí, ¿no? Entonces esa sombra plutoniana nos va a hacer, o sea, viene a trabajar también esas relaciones que también te están proyectando una sombra o esas expectativas Acuario sociedad que de pronto ya no, sí, o ese ego enmascarado que tienes y que no te permite conectar realmente con esa zona de placer totalmente tuya, individual. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita, más o menos, y mañana tenemos para mí es una cosa, bueno, el solsticio es protagónico de lo que está sucediendo, de lo que va a marcar también estos últimos días de junio. El solsticio va a ocurrir el 21 de junio, el domingo. Vamos a tener el solsticio es el momento en que el sol entra al grado 0 de Cáncer o de Capricornio, lo hace en Cáncer el 21 de junio y en Capricornio el 21 de diciembre, alrededor de esas fechas es que pasa, y marca el inicio, o sea, el momento también donde hay el máximo momento de luz, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que sería el máximo momento de luz en el hemisferio norte. Yo estoy en el norte, sería como un solsticio de verano. Entonces, sea arriba o abajo, la entrada del sol determina como la vibración de los siguientes 3 meses. Recuerden que esos momentos de cambio, ese momento donde se generan los equinoccios o los solsticios, nos marcan mucho la onda de los siguientes 3 meses, a excepción del sol cuando entra al 0 de Aries, que es el equinoccio de primavera y que nos determina el año. Ese sí es la fuerza anual, que de hecho está dentro de mi ebook, El Gran Reinicio, para que se conecten con esa fuerza que se está manifestando de cara a el 21 de marzo del 2027, que expiraría porque iniciaría el siguiente round. Entonces ahí sale mucho como el manejo colectivo. Entonces ese es el evento para mí estrella, pero tenemos uno que vamos a ver las previas este año y es importantísimo, y es mañana 19 de junio tenemos la entrada de Quirón a Tauro, ¿sí? Entonces Quirón no es un planeta, o sea, es una fuerza, pero es una fuerza, está más de la calidad de un asteroide, un cuasi cometa, algo así. No tiene como la misma vibración de los planetas alrededor del sistema solar, pero tiene una injerencia. Y fue descubierto en 1977. Sin embargo, ya el ciclo de Quirón alrededor del zodiaco y de la Tierra, pues ya está definido. Y Quirón representa o conecta con aquella zona de nuestra vida que tenemos que sanar. Entonces todos tenemos a Quirón en nuestra carta natal y es súper poderoso conectar con la energía de él, porque nos va a hablar de una herida, de algo que rechazamos o que de alguna forma como que quitamos, o tenemos una relación desbalanceada o polarizada y tenemos que darle un equilibrio a nuestra vida. Entonces cada uno de nosotros tiene a Quirón en una parte de la carta natal y nos habla de dónde debemos sanar. Además, tiene forma de llave. El símbolo de Quirón, si ustedes lo buscan, es como una llavecita. Sí, eso como que a mí me encantó cuando estaba aprendiendo astrología, porque yo sí decía, sí, es una llave. Y resulta que él va después de la órbita de Saturno, ¿sí? Entonces vienen los planetas personales, luego viene Júpiter, luego viene Saturno alrededor de la Tierra en ciclos, y el que sigue es Quirón, y luego, después de Quirón, que es la llave, que es como la llave a la trascendencia, siguen las órbitas de los 3 transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón. O sea, yo no puedo llegar a Urano, Neptuno y Plutón si yo no acciono la llave, giro la llave. Y esa llave es enfrentar mi propio dolor con respecto a ese signo, donde lo tenemos cada uno en nuestra carta natal, pero recordemos que también los tránsitos nos van haciendo trabajar individual y colectivamente en nuestra carta natal la energía donde Quirón va a estar parado. Entonces él tiene una órbita súper loca porque es súper elíptica, es como un ovalito, y él cada 50 años tiene como una órbita de alrededor de 48, 50 años alrededor del zodiaco. Y los signos donde más se demora, pero dramáticamente se demora, o sea, porque es que la diferencia es grandísima, es Aries, Tauro y Piscis. Bueno, Piscis es es Piscis, Aries, Tauro. Piscis, Aries, Tauro. O sea, el último del zodiaco y los primeros 2 del zodiaco. Ahí es donde más se va a demorar.
se demora más o menos 7, 8 años. Y en los demás signos se demora, escuchen esto, entre 1.5 y 2 años. Nada, o sea, comparativamente. Entonces, por algún motivo, Quirón se demora más en los primeros signos, ¿verdad? Y en el último. Es como hay que concluir algo en Piscis. Y además en Quirón en Piscis tiene una potencia de sanación increíble, ¿no? En relación al colectivo, y como que ahí está ese útero que nos une a todos, ese océano donde todo como que se disuelve, se absuelve, se perdona, y luego comenzamos ese ciclo en Aries, que es desde donde se está despidiendo. Quirón entró a Aries en el 2018, se va mañana, pero se va y regresa, porque acuérdense que el primero, esos planetas de órbitas sobre todo tan amplias, de ciclos tan grandes, ellos entran a una previa, nos muestran, y luego se regresan para luego sí hacer su entrada triunfal. Entonces, mañana va a entrar a Tauro, que veníamos trabajando en Aries con Quirón, el ser nosotros mismos, la identidad, el proceso de la individualización, o sea, un momento donde decimos, pucha, solo puedo actuar, no puedo hacer más sino moverme hacia adelante. Hay certezas de algo que venga, ni media, pero tengo que hacerlo porque no tengo de otra, tengo que moverme. Entonces nos llevó muchas zonas de conectar con nuestro valor. También descubrir quiénes somos y toda esa herida también que ha quedado alrededor de no puedo ser yo porque es que si soy yo pierdo esto, que la relación, que la expectativa, que tal. Entonces nos ha llevado como a una zona o a un territorio de reconocimiento de una identidad a las patadas, ¿sí? Pero fue así, ¿por qué? Porque digo a las patadas, porque es que si no duele, pues no me muevo, ¿sí? Sigo en el mismo terreno cómodo. Entonces desde el 2018 hasta acá, díganme quién de ustedes no se sintió, pucha, como que en un terreno también súper incómodo de solo, o sea, tengo que tener valor, tengo mucho miedo, pero tengo que asumirlo, tengo que hacerlo, porque ya es lo único que me queda, o sea, tengo que defender esto de alguna manera y tengo que no dudar y hacerlo, y no dejo de ser incómodo, y sigue siendo incómodo. Pero pues teníamos que hacerlo, lograr ese proceso también de responder y accionar con ese yo, o sea, pegarnos de nosotros mismos y liderar también con fuerza y recuperar ese camino también un poquito de saludablemente egoísta, de es lo que decidí para mi vida y lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y ahora tenemos, ahí se demoró 2018, ahorita se va a ir mañana y va a entrar a Tauro. Y en Tauro él va a estar desde el 2026 hasta el 2033, o sea que prácticamente es los mismos 7 años que se va a demorar Urano en Géminis, y que Urano acabó de salir de Tauro. Es como que Urano le dejó eso ahí todo revolcado al Quirón, y ahora Quirón entra y dice, miércoles, ¿qué pasó en Tauro? O sea, todo está electrizado, está depurado, acá pasó una revolución. Entonces ponen al centauro herido, que es el Quirón, el sanador herido, en un terreno que va a encontrar, pucha, esto está para hacer, todo esto está nuevo, ¿sí? O sea, es un terreno que se puede conquistar, se puede cultivar, pero hay que sanar. Entonces, después de Aries, pues viene Tauro y tiene un orden, después de reconocer esa parte de individualidad de cada uno, de mi sello, quién soy, qué quiero y ya tener determinación para actuar. Ahora tengo que encontrar un terreno seguro y un terreno para cultivar. Un terreno que me dé sostén, que yo diga, tengo que aprender, o sea, tengo que encontrar un terreno seguro dentro de mí, donde también desarrolle mis dones auténticos, reales, o sea, lo que es mío, mi semillero interior, no el que me dicen afuera, o el que me dijo mi papá, o el que me dijo el señor que me orientó a la carrera, sino el que yo ahorita realmente, cuál es mi semillero de dones, ¿no? Entonces, además Quirón viene a sanar. Entonces lo que vamos a aprender a hacer estos 7 años, casi 8 años, 2026 a 2033, es que nos damos cuenta que conectamos con un terreno inexplorado, que no estamos seguros, pero que es la única, igual que fue en Aries, el único camino es ese, mijito, ahí es, o sea, es como que, y porque hace, en Tauro, imagínense, va a ser como enfrentarse a, ya no puedo hacer lo mismo, es que si no queremos, igual eso se va a ir de alguna manera, o sea, estamos en un momento de tanto cambio y de tanta apertura a un terreno realmente de aporte y de construcción humana, de hacer parte y construir esa red, que lo que el universo quiere es que
tú, yo y todos nosotros nos dediquemos y encontremos una sola de valor, de talentos, de dones, de virtudes que realmente pueda sanar a los demás. Y puede ser cualquier tipo de trabajo, no estoy hablando de que te vuelvas terapeuta, artista, músico, te dediques a la fisioterapia o te metas a estudiar medicina para sanar, porque tendríamos una lectura muy sesgada de lo que implica ese tema de ayudar, de aportar, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente con la propia conexión, con el placer de desarrollarme en algo que no había dado chance de poner en la tierra, pues voy a estar generando una energía y un aporte que viene desde mi propio placer y amor, de mi autoestima, de mi sentido de merecimiento, y ya de por sí estoy sanando, no solo me estoy sanando a mí y a mi tierra, porque es que esto es sanar nuestra tierra, ¿qué vamos a poner en esa tierra? Sino que vamos a sanar literal a la tierra en concreto, y al sistema, a todo lo que es el sistema de valor que se rompe, que se está despedazando, que nos llevó a 200 años de enfoque total en la plata, en el estatus, en las posesiones, en las riquezas, en concentrarnos en el disfrute solamente de la parte física, el enfoque en la forma, y nos desconectó totalmente de lo que realmente cada uno de nosotros puede hacer bien, de su propia naturaleza. Entonces ahí viene un replanteamiento de valores. Por eso se acaba de ir Urano de Tauro, porque tenía que revolucionar todo eso y ahora dejarlo listo para que se remedie. Es que vamos a hacer esto suena horrible, una remediación. Vamos a... Ahí hay unas cicatrices colectivas, hay unas cicatrices sociales muy profundas. Les digo, porque es que de 200 años de decir si no tengo no sobrevivo, si no tengo plata en el banco me muero, sin esto no soy nada, esto es absolutamente revolucionario lo que va a ocurrir. Es como exponerme, así como lo dicen Aries, a ser yo, así tuviera que dejar atrás relaciones y cosas allá como contratos o términos con otros. Es que así me quiten lo que tengo, yo tengo que entender y sanar desde que si no es lo de afuera lo que me va a dejar a mí escaso, es mi postura interna lo que me genera una escasez externa. Entonces vamos a tener 8 años, yo siento que por eso se demora tanto ahí, porque es como que nos deje listos, como en un terreno seguro, estable dentro de cada uno de nosotros, para poder plantar y pues construir todo lo que viene, ¿sí? Entonces yo digo, de esto vamos a hablar mucho y muchos, o sea, yo creo que ya los astrólogos están, mejor dicho, y esto es increíble, esta herida nos habla también de lo lejos que hemos estado de nuestro propio cuerpo. Es que el propio cuerpo es un sanador, y yo no sé qué es un sanador, porque yo no lo he dejado desde la mente abrirse, no lo escucho mi cuerpo, no escucho sus dones, no escucho cuando ese termómetro interno cuando nos dice esto no me gusta nada, sal de acá, esto no es, mira cómo te estás cargando, no. Entonces nos hemos metido en esos ritmos de progreso y de todo eso pues llevándonos nuestra salud, nuestra sensibilidad, nuestra detección de aquí no es. No lo hagas así, escucha el cuerpo. Entonces siento que el cuerpo va a encontrar su escenario de alguna forma, es como que lo exiliamos y ahora necesitamos volver a conectar con él. Entonces es el cuerpo, que es lo más básico, porque pues todos tenemos un cuerpo si estamos en la tierra, ¿verdad? Estamos aquí encarnados. Entonces tenemos que confiar en lo que nuestro cuerpo está haciendo, qué nos está diciendo, por dónde nos está llevando. Tenemos que volver a conectar también con el sentido. Tauro va a manejar mucho el sentido de merecimiento, el valor, que realmente, digamos, todos merecemos esto, ¿sí? Todos merecemos amor, todos merecemos un trabajo digno, todos merecemos ser felices, todos merecemos tener una casita, todos merecemos una buena dieta, una dieta sana, tener un cuerpo sano, tener un sistema
un sistema positivo, bueno, de salud, un cordón de apoyo, una oferta, como una cocina con todos los grupos de alimentos, ¿no? Porque también es, ¿no?, cómo nos estamos nutriendo. También habla del alimento, de los valores, de qué le estamos poniendo al cuerpo. Y ahí en la herida, pues va a sacar mucha basura. Y la basura es usted que se está alimentando, ¿sí? Y eso a nivel macro, porque es como que este Quirón en Tauro va a desbaratar toda la cadena productiva de mucha basura y mucho veneno que tenemos alrededor, inundados en la publicidad de venenos. ¿Por qué estamos tan envenenados? Porque el exceso también de industrialización, de todo esto, de hágale lo que más pueda, de producir, de no perder, de que sí, ha llevado como a un tema de mucha contaminación, pero también a una desconexión de la energía que ponemos en las cositas que hacemos para dar de comer. Por eso también una de las partes que viene a sanar Quirón es la buena cocina y la influencia de quién procesa el alimento, cómo llegó ese alimento, porque todo es energía. Y si estamos enfermos todos, porque yo estoy segura que todo el mundo aquí está enfermo de algo, así sea pequeñito, pero de algo estamos enfermos porque estamos llenos de químicos, y el que no, pues de verdad que qué bendición si ya desde hace rato cuida muchísimo lo que pone en sí, pero creo que, pues digamos que una de las cosas más grandes que va a venir nuevamente es la conexión con el buen alimento, ¿sí? Y bueno, también pues va a tener que ver con la tierra. Tauro es la tierra. Yo sabía que aquí me iba a demorar un montón porque para mí esto es lo que... Bueno, les voy a contar, él entra el 19 de junio, Quironcito, al grado 0, y él se va a estacionar ahí, en el 0,56 minutos, más o menos, no va a llegar ni al grado 1, casi, pero no como que ya al final del 0. Y va a volver, va a retrogradar, ¿sí?, desde el 0 hacia atrás otra vez, y se vuelve y se mete a Aries el 17 de septiembre, ¿sí? Entonces lo vamos a tener del 19 de junio al 17 de septiembre. O sea que va a ser parte del solsticio, del sello del solsticio, que determina el movimiento de los siguientes 3 meses. O sea, como se va el 17 de septiembre, que es en las vísperas del equinoccio de otoño, en el hemisferio norte, significa que este trimestre es clave para lo que va a mostrar Quirón en Tauro plenamente a partir de abril del año entrante, que entra definitivamente a quedarse, a trabajar ahí, ¿sí? Entonces, atentos a los cuerpos, al cuerpo como un termómetro, como un registrador de todo lo que va pasando. El cuerpo les va a avisar primero. El cuerpo avisa primero que la mente y la emoción. Primero que la mente, o que la razón y que la emoción. Lo primero es el cuerpo. Y la sabiduría, y ese cuerpo empieza a despertar a partir de mañana. O sea, a partir de mañana dice, hey, se activó la antena de que te des cuenta dónde hay una herida. Se activó el sistemita que te muestra de qué te tienes que ocupar ahora. Y es una entrada corta, pero muy condimentada, porque va a entrar a Tauro y inmediatamente cuando esté en ese grado 0 va a estar en cuadratura a Júpiter en Leo y en oposición a Plutón en Acuario. O sea, se va a crear una T cuadrada. Quirón va a quedar ensanduchado y va a ser el que tiene que decidir. Entonces es muy importante esas cuadraturas a Plutón en Acuario y a Júpiter en Leo, porque ya de por sí el trabajo quironiano va a cuadrar siempre con Plutón. Por lo menos los primeros de aquí al 2028, 2029, 2028 va a estar cuadrando con Plutón. ¿Qué significa que haga cuadratura con Plutón en Acuario? Que esto es un tema de la sociedad, que esto es una enfermedad social, que esto es parte del veneno que tenemos que regenerar, que no va más, que el sistema tanto de alimentos, que esto va a cambiar totalmente los alimentos, como la manera como nos relacionamos con nuestro trabajo, nuestro cuerpo, nuestro valor, cambia totalmente en pro de una construcción positiva social, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Muchos trabajos, muchas cosas que hacemos ya no se van a ir. ¿Cuál es la clave o la banderita de que se va a ir? Que usted no disfruta haciendo esa vaina. Odia su trabajo. ¿Odia usted su trabajo? No, o sea, le llega dinero, pero está cansado, frustrado, ¿sí? De ahí se va, eso se va. Ahí ya, esa es la señal de usted no debe estar ahí, ¿sí?
Entonces, todo eso va a ir desapareciendo progresivamente. Yo siento que ahorita va a haber una muestra muy grande de eso. Va a haber una confrontación. Tauro es un signo de modalidad fija y estable. Quiere decir que son los signos que más sufren cuando les van a quitar algo. Pero ya venimos anestesiados, iba a decir, ya venimos preparados. Ya venimos preparados con Urano en Tauro. ¿Qué más quieren? O sea, que ¿cuántos de nosotros nos salimos de las rutas tradicionales, de las rutas seguras o de las expectativas de aquí es donde yo se supone que puedo sostenerme, y nos mandaron a un terreno experimental donde hoy podemos decir que estamos, que no es que estemos ya felicísimos, pero estamos en un trabajo personal de valor, ¿no? En un replanteamiento de prioridades que nos llevó la vida, que nos llevó el sistema, que nos llevó toda esta crisis económica, esta pandemia, lo que sea. A cada uno le tocó por algún lado, ¿no? Entonces se me olvidó lo que iba a decir. Iba a decir algo. Ya pasé por, bueno, lo de Plutón en Acuario. Bueno, de pronto ahorita se me ocurre lo que iba a decir. ¿Qué era lo que iba a decir? Sí, que nos han dejado, que pasó Urano, y ahora el tema también es qué vamos a hacer acá. Entonces ya me acordé qué iba a decir. Entonces esa modalidad fija, esa estabilidad, es lo que hace tan doloroso que a uno le quiten ahora algo. Y dice, pero es que ya hay ahora más, sí. Pero todo esto tiene que ver también con una postura de merecer realmente lo que es, lo que va hacia cada uno. Cada uno tiene que activar ese sentido de valor que está de pronto, pues que está herido porque de pronto hubo heridas en algún momento de tu vida, te metiste totalmente en el valor, en una escala de valores de otros, te olvidaste realmente de disfrutar tu trabajo. Ahora es donde vamos a conectar mucho disfrute, trabajo, disfrute, abundancia, disfrute, seguridad, disfrute, ¿sí? Entonces, eso, pero también es importante el sentido. No es, por ejemplo, podemos ver también el sentido que en la vida mucha gente ha perdido el sentido de la vida y está lleno de dinero, porque no es que aquí todo el mundo le vaya a entrar en una crisis económica. Va a haber mucha gente que va a tener mucha abundancia, pero si no está en el camino de su conexión con su valor, va a sentir el golpe en la salud, ¿sí? Va a sentir la frustración, va a sentir la depresión de tengo tanto y de qué sirvió, porque ese también es Quirón, es como, ¿y esto de qué te sirve? Si al final no lo puedes disfrutar, o al final no tiene un sentido, no has llegado a tener un sentido para tu vida, para el aporte colectivo, para ser mejor persona, si sea mejora algo, y esa mejoría también implica conectar con tu cuerpo de forma saludable y buscar también tu bienestar, y que ese bienestar también está en red, porque estamos hablando también de que estamos Plutón cuadratura colectivo, ¿no? La cuadratura que vamos a tener en Júpiter, Júpiter va a entrar en Leo el 30 de junio, ojo, el último día de junio va a entrar Júpiter a Leo, uno de los mejores momentos para Júpiter. Júpiter goza en signos de fuego y en Cáncer, donde está exaltado. Le fascina estar en signos de fuego. Entonces va a entrar a Leo, que es el signo del Sol, donde además van a ocurrir los eclipses de agosto, y pues ahí va a haber una expansión salvaje de la expresión creativa, una puesta en marcha de tu verdad más auténtica, ¿sí? Pero dice, aquí hay que crecer, esto exige una expansión. Y tu Quirón en cuadratura dice, no estoy segura, no creo, no es ahí. Entonces ahí viene como, a ver, si usted quiere crecer y quiere ser feliz, ¿qué cadenas la están amarrando a estar soñando en pequeño, o construyendo todavía en pequeñito, o agarrada de la escala de valores de esta antigua, ¿no? Sí, como obsoleta? Entonces viene un tema de enfrentar que hay que crecer creativamente, hay que expandir el mensaje, hay que ampliar el mensaje de lo que tú tienes allá adentro. Hay que pensar en que ser feliz también es un trabajo. Júpiter en Leo, ser feliz es un trabajo, expresar todo lo que tengo en el corazón, conectar con mis pasiones es un trabajo. Entonces, ¿qué me limita? Quirón en Tauro, que muestra, hay un principio de valoración muy subvalorado. O sea, estamos en un momento de pensar que no somos capaces, o que no nos lo merecemos, o que alguna vez intentamos y fracasamos. Entonces, no, sigo por acá donde conozco. Y eso va a ser doloroso, va a ser muy doloroso, porque es el cuerpo. Entonces el cuerpo, la tierra es el cuerpo de cada uno,
que va a sentir esto y digamos ese dolor es una medicina. ¿Qué dice Quirón? Sanador herido. Estás herido, pero cuando sanas, cuando te haces consciente de tu herida, sanas a los demás y te vuelves medicina. Medicina para ti, medicina para el mundo, ¿sí? Entonces, ese dolor lo tenemos que atravesar, ¿sí? El otro día oí a alguien que decía que no, que cuántas noches oscuras del alma, pero que había gente que había pasado las duras y las maduras desde el 2019, 2020, y que es como que no veían la hora de salir del dolor, y cuando salen igual, o sea, no han hecho un trabajo interno de nada. Lo que hacen es decir, uy, no, ojalá que eso no vuelva jamás. Entonces, pues para esas personas va a ser esto, o sea, ahora viene esto como por doble, es como de, te voy a mostrar por qué hay que hacer el trabajo. Entonces lo vamos a ver mucho, y no hay nada más palpable y concreto que la dimensión taurina. La dimensión taurina toca el cuerpo, el valor, el dinero, la abundancia, el dinero, el tipo de trabajo, ¿no? Tu seguridad de estar acá. Tenemos que lograr hacer que este planeta sea seguro otra vez. No podemos tener terror y odiar la ciudad, el país, la sociedad donde vivo. Yo tengo que hacer el trabajo de que este sea un lugar seguro. Y ese trabajo empieza adentro, ¿cierto? ¿Qué dicen? Ahí los que se han ido uniendo. ¿Empieza adentro o empieza afuera? O tengo que esperar afuera que algo me muestre que es seguro. No, empieza adentro. Y si empezamos ahora a hacer el trabajo, cuando vengan las sorpresas de que nos saquen de un digo a las patadas, porque hay veces cuando uno es muy inconsciente, es a las patadas, de un lugar estable pero absolutamente infeliz, inservible y contaminante, en ese momento donde se dé esa posibilidad de abrir en otro espacio, en otro lugar, vamos a estar tranquilos por dentro, vamos a estar seguros, vamos a hacer nuestro propio lugar seguro, por más que lo de afuera se mueva, y se va a mover. Momento histórico, vamos a conectar con la historia. Bueno, ¿quiénes también lo van a sentir más? Los que tienen Quirón en Tauro, del año 76 al año 84, tienen a Quirón en Tauro, sanadores a través de su propio cuerpo, ¿sí? Ahí tienen que mirar la carta porque acuérdense que él entra y sale, entonces hay una franja del 76 donde él entró a Tauro y se volvió a Aries, y creo que vuelve en el 77 plenamente, y lo mismo entre el 83 y el 84. Pero toda esa generación de bebés son bebés que vienen a sanar su relación con el cuerpo, el sentido, su trabajo, el trabajo que hacen, y ser su lugar seguro, establecer su sistema de valores, y tuvieron muchas heridas de chiquitos, porque en el momento en que ellos querían expresar la vida a través de ellos, un gusto, un placer creativo, una forma de ser ellos, un talento, para mí es muy como el talento, incluso pueden ser heridas en el cuerpo también, como que tuvieron de pronto un momento de un accidente, o de pronto en la casa había unos problemas tremendos de escasez y se hablaba mucho de la importancia de tener dinero, o de pronto fueron a hacer algo y fueron cohibidos de una manera muy fea, muy brusca por una autoridad externa, alguna cosa así. Son como varios escenarios que hay con la herida de Quirón en Tauro, pero ustedes, las personas entre el 76 y el 84, ustedes van a ser los sanadores de esta etapa de Quirón en Tauro, ustedes, a través de ustedes es que vamos a aprender, bueno, de mí también, porque yo también tengo Quirón en Tauro. Entonces ustedes van a vivir el retorno de Quirón, que es cada 50 años, como empieza desde los del 76, que son los que están cumpliendo 50 años, pues son 8 añitos donde él va conectando con nuestro Quirón en Tauro. Y bueno, son los que tienen esa capacidad también de sanar con su cuerpo, sanar con sus manos, manos sanadoras, componentes terapéuticos altísimos, replantear el sistema también de valor. Entonces ahí va a haber también como, o sea, ustedes van a capturar en bruto esta esencia de Quirón en Tauro. No sé si ustedes tengan abuelitos por ahí, porque podemos ver, por ejemplo, las personas que la vez anterior, por ejemplo, podemos hablar desde el tema de la historia. Perdón. Entonces podemos ver una cosa importante antes de hablarles de la historia. Quirón en Tauro también va a hacer que la tierra sane.
no solo nuestro cuerpo, nuestro sistema biológico, nuestra relación con la naturaleza, que también empieza a través de la relación con nuestro propio cuerpo, sistema de valor, merecimiento, amor por los seres vivos y eso, sino la propia tierra va a buscar sanar, ¿sí? De alguna forma, o va a ser evidente que está heridísima, ¿no? De alguna manera. Entonces eso es importante porque pueden venir, se anuncian momentos donde puede haber unas sequías grandísimas, ya de pronto las hay, inundaciones, o sea, desastres naturales, porque la tierra está buscando sanar y está buscando que nosotros sanemos también a través de algo que le hemos hecho, ¿no? Entonces tenemos en el siglo XX, tuvimos dos tránsitos de Quirón en Tauro. Tuvimos entre 1926 y 1934. Pasaron muchas cosas en relación a lo quironiano, a sanar desde la dimensión material, ¿no? Y tuvimos la Gran Depresión del año 29, creo que fue el momento históricamente el más brutal, la caída más brutal a nivel del mundial, fue con Quirón en Tauro. Se cayó, ¿ves? Como ese momento donde yo les pregunto en el ebook mío, las que ya lo tienen o lo han ido leyendo, ahí yo hago muchos ejercicios de reflexión, porque desde ahí nos conectamos muchísimo con esto que viene. Y es, si el sistema económico o del que dependes o tu trabajo se cae, te levantas mañana y está caído, ¿qué puedes hacer que no dependa de ese sistema? Empieza a pensar en qué puedes hacer que no dependa del gran sistema. Que esté o no esté, tú puedas hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es algo que viene y yo como que pongo mucho esas preguntas para que se vayan haciendo como esa introspección de, pucha, se viene un cambio, es el reinicio. ¿Qué pasó en el 29? Y no fue como que, ay, en un mes se ve que esto va a estar. No, eso fue en una tarde, yo creo, o de un día para otro, ¿no? Entonces, allí hubo un trabajo que hacer. Ese fue un evento que hubo en el siglo, pues entre 1926 y 34. Tuvimos también en Estados Unidos una sequía tremenda porque se explotó muchísimo el suelo y hubo unas tormentas de polvo horribles, no había alimento, había una hambruna terrible, los niños muriendo, o sea, una cosa terrible de escasez alimentaria. Eso es la tierra. No solo el sistema, la bolsa de valores que cayó, se desplomó, sino la tierra sacudiéndose y diciéndote, aquí ya no hay más. Entonces, ¿a qué obligó eso? Ustedes pueden buscar las noticias, miren cómo se salvó la misma gente y con parte también de gente que tenía la posibilidad o con conexiones en el gobierno, se abrieron espacios como pequeñas granjas o espacios gigantes de tierra donde la gente empezó a cultivar otra vez. Fue un golpe al ego de los años 20 en Norteamérica, de pucha, volvimos a las cavernas, no, volvimos a entender el alimento, la posibilidad de que la tierra tiene suficiente, pero tenemos que saber cómo, qué hacemos, cómo la tratamos. Y está documentado las grandes, pequeñas ecoaldeas o aldeas o espacios de tierra que volvieron a darle alimento a las personas, ¿no? Volvió otra vez a ser posible que se lograra ese balance. Y de hecho creo que es la etapa donde tú ves a la gente más delgada. Incluso en el cine se ve en la delgadez de los años 30, de los principios de los años 30. ¿Por qué? Porque era hasta morboso que saliera una persona gorda en una película, porque nadie podía comer, o sea, porque escasamente podían comerse 2 comidas al día, y eso. Entonces, todo el mundo era súper delgado, ya después se rompe eso con los años 50, a todo al revés, la nevera repleta. Pero bueno, todo esto también nos habla es muy bonito conectar con la astrología, y que en ese momento no tenían ni idea de Quirón, y ahora podemos decir, la historia genera unos espejos increíbles, ¿no? Vuelven otra vez estos momentos donde uno explota algo y eso se revela, ¿no? Se revela en tu cuerpo, se revela en tu trabajo, en el tema de los valores, ¿no? De lo que crees que tienes si no tienes nada, porque ni siquiera te tienes a ti mismo. Y con la tierra, con el alimento, la escasez. Esa es la verdadera escasez, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que la gente se una. ¿Qué es lo que quiere la tierra? ¿Qué es lo que traen estas crisis?
que otra vez seamos humanos, que volvamos a ser humanos, lo que va a hacer Plutón en Acuario. Va a conectar otra vez con esa tierra, con ese sentido de conectarnos entre los seres humanos, de crear tierra, de crear sociedad, de alimentarnos bien, de que todos tenemos una dignidad que debe ser respetada y no por cuánto tienes, cuánto estudias, cuánto no, ¿sí? Entonces, bueno, el momento más cercano del 76 al año 83, creo que ha sido la inflación mayor. Históricamente también es como que el momento más fuerte de inflación, una crisis también en relación, creo que al petróleo, creo que fue la inflación con relación al petróleo. Entiendo también que como Quirón en Tauro está gobernando también algo que tiene que ver con el propio cuerpo. Creo que hubo muchos vetos también al tema como de la parte como de la sexualidad. Ahí hubo como cosas, y ahí Plutón estaba en Libra, por ejemplo, que habla también del equilibrio entre opuestos, entre las parejas, el rol de la mujer y el hombre. O sea, ahí hubo una regulación nueva también, pero se pasó por un momento también muy difícil. Fue muy difícil a nivel económico, hubo también mucha escasez. También fue un momento de grandes dictaduras. Las dictaduras también lo que generan es una cohibición, eso creo que no se dice, bueno, sí, como un veto a la exploración de tu propio placer, ¿no? Y de tu propio cuerpo. Siempre ha sucedido, es como un momento que vuelve como de cemento a toda la sociedad, como que la enriquece, y entonces también tuvo que ver un poquito ahí con otra expectación diferente astrológica, pero pues para que entendamos un poquito qué pasa acá. Bueno, creo que también entre el 26 y el 34, yo les decía que si tenían abuelitos, porque esos bebés que nacieron entre el 26 y el 34, uno se sentaba a hablar con mi abuela de esa época, mi abuela paterna. Es una gente que tiene una sabiduría que uno dice de dónde, o sea, es una sabiduría con respecto también a la parte material. Ese modo de ahorrar, de esa generación cuando se hicieron padres, cuando se hicieron trabajadores, de reciclar, de valorar muchísimo el buen alimento, el bienestar, hay algo ahí también como con el tema, como una iluminación con respecto también a todo ese periodo tan duro que vivieron. Por eso digo que los que nacen con Quirón en Tauro vienen a ser maestros de esto, a sanar muchísimo. Y bueno, por ahí encontré también una anterior, que es la de Quirón en Tauro, que estuvo en el periodo de 1880, que fue como entre 1882 y 1889, fue por ahí, es como 1882. ¿Qué pasó ahí? Hubo un tema, fue un tema muy tremendo con el petróleo. Es como algo, se generó como algo, no sé el nombre exactamente, pero tenía que ver como con un monopolio gigantesco de las empresas que manejaban el petróleo en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablo de eso por allá tan lejos? Y como, ¿por qué? ¿Y por qué hablar del petróleo? Porque en esa vez se llamaba, en inglés es The Trust Legacy, como de la industria del petróleo. O sea, es como que se generó el monopolio con las primeras 34 empresas a nivel global, y eso trajo pues una corrupción tremenda, una explotación tremenda. Pero a lo que voy es que en esa época de Quirón en Tauro, que fue una época también donde hubo un rebote tremendo ya desde el tema de los trabajadores, porque tenían niños trabajando en todo el tema y todo así súper salvaje, es que ahí se juntó Saturno en Tauro. O sea, Saturno acompañó a Quirón entre 1882 y 1889. Lo que va a pasar ahora, ¿por qué? Porque Saturno va a entrar en Tauro en abril del 2028 y va a hacer este trabajo con Quirón en Tauro. O sea, que esto va a tener que ver, si vamos al espejo, esto va a tener que ver con algo del monopolio de una industria que está jodiendo a todo el planeta, a todo el mundo, y entonces va a venir como un acabose de esto. No sé si sea directamente otra vez que se implique mucho el tema del petróleo, o si tenga que ver con la IA, por lo que Plutón también va a estar ahí en Acuario, Urano va a estar en Géminis, pero hay algo muy denso que viene también, que venimos a romper,
y esto viene de la gente también por un tema en extremo desigual, pero estamos hablando de 2028, 2029, ¿sí? Pero ese me llamó la atención, ¿no? Porque tiene que ver también como con algo de pronto que va a llegar a un punto de clímax y tiene que explotar, ¿no? Irse. Bueno, luego también tenemos que entender que hay cosas muy bonitas sucediendo. Por ejemplo, el sol va a entrar a Cáncer el 21, que es el día del solsticio, e inmediatamente genera un sextil fuertísimo, exacto. Va a ser ese sextil con Quirón. Con Quirón ¿en qué? Con Quirón en Tauro, en el grado 0, que aquí tengo el mapa abierto del solsticio, que yo después les voy a contar un poquito qué va a mover estos 3 meses. Entonces hay algo que habla de la energía femenina, como les hablaba al principio de este vivo. Son 3 meses, estamos hablando del 21 de junio a creo que es más o menos el 22 de septiembre, cuando sea el equinoccio, no sé si va a caer el 21, 22 o 23, es el 21 de septiembre. Pues vamos a tener este tema donde va a haber mucho esto de Quirón en Tauro, de lo que ya les hablé muchísimo, pero también es un momento de conectar con nuestro cuerpo como radar y de empezar a sanar, ¿no? Y empezar a trabajar por esos lugares seguros dentro de nosotros, porque nos hablan de cuál es tu hogar dentro de ti mismo, ese volver a compartir, volver a crear como esos niditos de amor, esos niditos familiares, esos niditos por asociación de valores, de disfrute o de prioridades o lo que ustedes disfruten, empiecen a abrirse, a establecer esos vínculos. Por un lado, por el otro, tiene que ver mucho con la sabiduría del cuerpo y de las emociones también, para ir trabajando durante estos 3 meses. ¿Qué más? Yo diría que, bueno, es un momento muy bonito este solsticio. Hay muchas conexiones ahí sucediendo. Ya están listos todos los planetas, como habíamos hablado, que iban a quedar, que abrían este nuevo reinicio, esta nueva realidad. Solo nos falta Júpiter, que entra el 30 de junio a Leo. Y nos faltan los nodos que entran a finales de julio al eje Acuario-Leo, ¿sí? Después voy a hacer un vivo más adelante para hablar de Júpiter en Leo, ¿no? Como que se va a mover, porque si está Júpiter en Leo, ¿qué pasa si al mismo tiempo voy a tener un eclipse y es de nodo sur, que es de ver la sombra de Leo? Entonces no es para asustarnos ni para decir sí, porque también, o sea, lo que viene va a ser bastante importante a nivel también de autenticidad y de expresión creativa y colaborativa. Entonces ahí vamos a trabajar mucho con esa fuerza de Júpiter en Leo. También es un trimestre a partir de este solsticio, donde viene mucha fuerza en las comunicaciones. Por ejemplo, vamos a vivir ya, ahorita va a entrar Marte a Géminis, Marte va a entrar a Géminis. Marte es un activador tremendo, él pone en acción lo que está sucediendo en Géminis. Y como se va a conectar con Urano, que ya está en Géminis, ¿sí? Él va a entrar y se va a conectar con Urano, al mismo tiempo va a conectar de forma fluida con Plutón y con Neptuno. Entonces también lo que viene es una acción también. Hay algo que tiene que ver con la información, hay algo como un despertar también mental, como si partes de nuestro cerebro o de nuestros procesos de pensamiento o de nuestros modos de aprender se estuvieran despertando. Hay un florecimiento de algo, y yo creo que esto tiene que ver mucho también con esa recuperación de memorias de Neptuno en Aries, que dice, vas a recordar quién eres tú, y vas a recordar quién eres tú, y vas a construir con ese nuevo yo, ¿sí? Entonces va a haber mucha acción desde la información, se ve también como mucha gente joven informando, casi que siendo los grandes periodistas. El periodismo va a tener una etapa de oro nuevamente, también con ese Urano en Géminis allí, explotando muchas facetas nuevas del conocimiento, ¿sí? Pero sobre todo la gente joven y la tecnología, lo que puede lograr gente apasionada por informar y de qué forma. Entonces eso también lo vamos a ver. Y de nuevo, amar el rol de Mercurio. Mercurio no está retrógrado para el sello del solsticio, pero ya está cerca a comenzar a estacionarse, que eso va a ser a finales de junio. Les va a retrogradar el 29, supongo que alrededor del día 26 va a estacionar. No viajen si pueden entre el 26 y el 29,
más o menos entre el 26, 27, 28, porque son días donde todo está muy alterado a nivel de la logística, la operación en los viajes. Ahí es donde más, cuando se estaciona, preferible viajar cuando está retrogrado. Si pueden, si no, pues tranqui. O sea, es como si lo pueden trabajar, si lo pueden manejar. Pero nuevamente es un Mercurio muy saludable. Por lo que les digo, hay mucha locura, hay mucho caos, hay mucho ruido afuera. Esto nos va a ayudar a apagar el ruido, el río que suena. Nos va a poner a oír el río que suena interiormente para ver por dónde es el asunto, por dónde tenemos que coger, qué tenemos que hacer. Entonces creo que va a ser muy, muy saludable el rol de un Mercurio en agua, en Cáncer, que es también revisión profunda de nuestra dimensión emocional, de nuestras ideas, de pronto antiguas o enraizadas, que también deben sanar, deben irse o deben moverse a otro lugar. En el sello del solsticio, Júpiter y Mercurio están en cuadratura Quirón, o sea que hay que sanar ideas, hay que sanar lugares seguros que ya no son seguros, entender por qué ya no son seguros, reemplazarlos por unos más saludables. Y bueno, otra cosa que también el solsticio está gobernado, como es con solsticio de Sol en Cáncer, el Sol opera por la Luna y la Luna está en Virgo. Y Virgo, luna en Virgo y en sextil a Júpiter y Mercurio, un sextil divino, precioso, y a Marte en Tauro, nos habla de la salud, nos habla del orden, de los nuevos órdenes, de un orden saludable, de positivo, de también buscar nuestra utilidad. Pero que esa utilidad dentro de nuestra vida, dentro de la sociedad, dentro de lo que hacemos, no tiene por qué chocar no tiene por qué chocar, o sea, no tengo por qué para servir ir en detrimento de mí, sino tengo es que empatar eso, o sea, tiene que ser un disfrute el servicio, porque me lo estoy haciendo a mí, se lo estoy haciendo al resto. Entonces hay como un empalme de energías también, de aprender a ser útil, de aprender a ser parte positiva, no a estorbarle a la vida, sino hacerme parte de ella, ¿no? De entenderla, leer la vida, leer qué es lo que puede generar más bienestar en mi entorno. Entonces es una lunita muy enfermera, tanto para ti, para mí, individualmente, como para nuestro entorno, nuestros entornos y nuestras labores. O sea, nos vamos a volver como medio enfermeritos, porque estamos también muy conectados, cada uno con su zona, su apreciación y su zona interna de amor propio, de seguridad, de estar bien, de sentirnos bien. Entonces, bueno, así imagínense, nada más digamos que eso ya pues viene todo este movimiento. Julio va a ser muy convulsionado porque pues vamos a tener todas estas cuadraturas de Quirón recién entrado a Tauro, la cuadratura con Plutón, con Júpiter, y vamos a entrar, pues se va a dar la entrada también va a comenzar la temporada de eclipses en julio, con la luna llena en Acuario, que es una luna llena fuerte en Acuario, y es la apertura también a toda esta temporada de eclipses. El Sol entra a Leo y comienza el momento más revolucionario del año que va a ser julio, y los eclipses son 2 en agosto. Creo que va a ser uno el 12 y el otro el 27 de agosto. Otra cosa, bueno, lo de los enfermeritos, ¿saben qué me acordé? Que es posible que tengamos que lidiar con temas, digamos, con temas de desequilibrios de salud, o digamos como ver qué nos está envenenando, qué nos puede estar intoxicando. Entonces eso, como cuidarnos mucho, cuídense, no se expongan, o sea, digo yo, como escuchen su cuerpo cuando tengan que salir de un lugar, cuando no deban comer algo, cuando deban dejar un ambiente, cuando su cuerpo les diga ya, no es ahí, cuando les llegue una información, no la desprecien, una información intuitiva de algo que no es saludable, no la desprecien, o sea, es como escuchen porque pueden estarse también revelando temas interesantes a nivel global, a nivel colectivo también de toxinas, de toxicidades que pueden estar en el ambiente. Entonces también es como esa antenita receptora que nos va a llevar a
como a calibrar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque hay una conexión profunda con la verdad desde la parte interna, con ese sol en Cáncer allá adentro, o sea, ese Mercurio también retrógrado, como releyendo esto que está aquí, está mal, o esto no me cuadra, esto no me suena, esto no lo siento bien. Y bueno, nada, eso era lo que les quería decir. Creo que el protagonista parece que sí es Quirón. Pero bueno, después también hablaremos un poquito más del solsticio, más adelante. Vamos a ver si pongo como unos tips del trimestre para que se lo lleven. Y recuerden que todavía está activa la promo para mi ebook, La astrología del gran reinicio. Es un libro con una información que es bastante trascendental, muy clara. No es un libro monumental de astrología, es un libro que les va a ayudar a entender cuál es el oleaje de este año. Es un libro que no me lo inventé yo, ni escogí un tránsito, sino es el libro que se deriva del sello de la astrología mundial que se da desde el 20 de marzo y va de marzo a marzo. Entonces ahí también están apenas empezando a suceder muchas cosas que estaban marcadas en ese sello. En el sello de la astrología mundial tenemos un ascendente Leo, y la gente, el pueblo, las personas, tenemos la luna en Aries, y esa lunita está en trígono perfecto con el ascendente Leo del año. Entonces eso está haciendo que la gente despierte a muchas cosas que no había visto este año y se mueva a crear, o se mueva con dignidad a hacerse cargo de su vida, ¿no? A encontrar caminos nuevos, a encontrar esas salidas y a ser muy fiel a sí mismo y a conectarse también con el resto de las personas y estimularse e inspirarse mutuamente. Entonces es un buen momento para tomar la información, y recuerden que está en descuento hasta el domingo con el código solsticio 15, solsticio en mayúscula 15. Pueden encontrar el link ahí en mi biolink, o sea, van a mi Instagram, y ahí donde dice biolink, ponen clic y ahí les sale la pestañita de comprar el ebook, ¿sí? Entonces, súper recomendado, porque además también trae el tema de signo a signo, cómo ustedes pueden aportar desde la energía de este año, hacer de este un mejor año para ustedes y para los demás. Bueno, espero que les haya llegado mucho la información, que de pronto por ahí lo vuelvan a ver. Yo creo que lo voy a poner en YouTube mañana. Y si tienen preguntas, también déjenmelas abajo de este video para tenerlas en cuenta para un siguiente vivo, ¿vale? Un abrazo, que estén muy bien y que se gocen este momento crucial de la existencia, donde hay tantos ciclos abriéndose y empezando a operar al tiempo. Tenemos mucha más información que la que tenía la gente de 1929 o los del 76 o de los de 1800. O sea, no estamos en el mismo lugar. Muchos de nosotros estuvimos ahí. Ahora vamos a hacerlo de una manera mucho más elevada, porque tenemos muchas más herramientas y mucha más información. Un abrazo y que tengan una muy bonita noche y un resto de semana. Chao. Gracias.